¿puedo ser cristiano y feminista? Y feminista. Y le dije, claro, muchos cristianos estamos equivocados también en otras cosas. Entonces, la verdad es que a veces nos dejamos llevar por las tendencias, por las ideologías, por movimientos, porque creemos que están obrando en justicia, que están buscando el beneficio de todos y que no está mal. Pero tenemos que todo analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Por eso este tipo de congresos, la enseñanza que se da desde el púlpito, lo que enseñamos y aprendemos en escuela dominical, en todo lo que ya les explicaron y las invitaron allá, pues nos ayuda a ir entendiendo la palabra de Dios. Y por supuesto, también estudiar en casa. Tenemos que estudiar en nuestra casa, leer la Biblia y pedirle al Señor que nos ayude a crecer, a entender, porque tenemos que filtrar todo lo que está en el mundo allá afuera, las ideas, lo que vemos en todos lados, a través de la palabra de Dios. Entonces, hay temas que no son fáciles porque son complejos y hay temas que no son fáciles porque no nos gustan, ¿verdad? Y no los queremos aceptar porque traemos ideas de muchos años, nos pasa a todos, pero tenemos que hacerle caso a Dios. Vamos a ser muy breves, voy a tratar de sintetizar mucho. Vamos a ver solamente ya dos cosas. Primero, una visión contracultural, cómo la cultura allá afuera está diciendo algo y nosotros tenemos que pensar distinto. El feminismo y el igualitarismo. El feminismo, ustedes pueden buscar, es muy fácil encontrar la información. Si buscan, por ejemplo, en Wikipedia, que no es lo más acertado, pero a veces tiene algunos resúmenes que son útiles. Pero hay libros y hay otros lugares específicos donde podemos ver. Sin embargo, lo que dice en Wikipedia, porque ustedes lo pueden ver después, es que el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Ahora, suena bien, ¿verdad? Porque finalmente, como cristianos, quisiéramos que este mundo funcionara con total justicia en todos los ámbitos, para todos los seres humanos. Y eso debiera ser correcto siempre y cuando la ley sea justa. Porque si la ley no es justa, entonces de todos modos va a haber injusticia. Pero bueno, aparte de esto, conforme fue avanzando el feminismo, fueron desarrollándose cuerpos de conocimiento teóricos que incluían algunas cosas. Una de ellas, lo que se llama estudios de género. Y los estudios de género es el nombre bonito que le han puesto a la ideología de género. Entonces, estudio de género suena como muy científico, la ideología de género finalmente dicen que es solamente para atacar este tema. Ya tuvimos una predicación acerca de la ideología de género, las invito a que la busquen allá en internet, pero es un tema bastante amplio y sin embargo el feminismo ha generado esto. La agenda globalista ha generado o empujado la ideología de género. Entonces, como que muchas cosas están llevándonos a este asunto de la ideología de género, pero el feminismo es uno de los factores. En este ámbito del feminismo y de lo que piensa, ha habido, bueno, varias olas, 4 olas, no voy a hablar de eso, pero vemos que van a veces siendo un poquito distintas y sin embargo han ido adoptando cosas que las unen. Y en este tema la mujer dice o piensa que va a ser verdaderamente dueña de su destino y de su cuerpo y de la salud reproductiva con la que solamente ella puede decidir. Y esto, bueno, se refiere al aborto y han adoptado otras cosas. Si ustedes ven los pliegos petitorios de estos movimientos feministas, no solamente dicen queremos igualdad en el trabajo, sino que empiezan a decir más cosas. Quieren que se autorice el aborto indiscriminado prácticamente. Hoy ya hay un aborto impresionante, ya se está promoviendo, que es hasta los 9 meses de embarazo. Eso es tremendo, pero está también el matrimonio igualitario, que realmente no es matrimonio, simplemente es una unión entre personas del mismo sexo, porque el matrimonio es otra cosa y nosotros lo entendemos a partir de la palabra de Dios, pero todo esto está sucediendo en ese ámbito. Y la mujer, porque se supone que el feminismo aboga por la mujer, pues de alguna manera están
haciendo desaparecer la figura de la mujer, porque en esta lucha y quedando inmersas también en el tema de la ideología de género, están desapareciendo los géneros masculino y femenino, el sexo hombre y mujer, porque ya cada quien puede ser lo que quiera, lo que se le ocurra, y hay una lista como de 121 géneros distintos que han sido, no diría que aprobados, pero por lo menos sí, ahí los tiene la ONU en una lista que tiene que reconocerse, según ellos. Eso es lo que ha estado pasando. Y hay palabritas como el patriarcado, el heteropatriarcado y esta idea como de marxismo cultural en donde dice, no tiene que haber siempre un opresor y un oprimido. Entonces ya pasamos de la clase obrera y la clase, los dueños, ¿no? Ahora pues es hombre y mujer. El hombre oprime a la mujer. Y es cierto que en el pecado, en el mundo caído, ya lo vimos en Génesis 3:16, ¿verdad? Lo comentamos. Sí ocurren este tipo de situaciones en donde el hombre pues se convierte en autoritario. Pero también la mujer tiene sus problemas con el pecado y con el rol y el diseño que Dios le ha dado y no lo quiere reconocer. El feminismo rampante que vemos hoy, incluso dentro de la iglesia, es realmente una sopa de dos ingredientes, como suelo decir. El hombre que abandona sus responsabilidades y la mujer que busca apoderarse de ellas y a veces arrebatarlas. Entendemos el por qué cuando leemos los primeros 3 capítulos del Génesis. Ahí es donde vemos por qué está sucediendo esto. Aún así, hermanas, ni mujeres ni hombres tenemos pretexto para no buscar funcionar, vivir y expresarnos como Dios nos diseñó y nos ha llamado a ser, varones y mujeres. El otro asunto es el igualitarismo, en donde no es tan fácil explicarlo sin explicar qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros somos complementaristas, esto significa que creemos que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en importancia, en dignidad, a la imagen de Dios, pero distintos en roles, en responsabilidades. Y que lo hizo así para complementarlos y para que pudiéramos como humanidad caminar hacia lograr los propósitos que Dios tiene para la humanidad. Y eso se ve reflejado en la familia y en la iglesia también. Eso es lo que creemos. El igualitarismo, aunque es un movimiento, un pensamiento también que nace en algún lugar del cristianismo, lo que dice es que no hay distinción, que la caída es la que provocó esta diferencia. Ya vimos que no, ya vimos que es desde antes de la caída, ¿verdad? Sí quedó claro eso. Bueno, pero ellos dicen que no, que es a partir de la caída que hay esta diferencia y entonces que eso debe desaparecer. Y que entonces no hay roles, no hay diferencia, no solamente en importancia y dignidad, sino en roles. Así que son los roles, las responsabilidades son intercambiables en la familia y en la iglesia. Nosotros, a la luz de la Escritura, entendemos que no es así, sino que Dios en su plan perfecto, en su diseño, nos hizo distintos, como ya lo mencioné, para ser complementarios. Por eso la palabra complementarista. Y este igualitarismo entonces junto con el feminismo, mezclando ambas cosas que de repente se han metido en la mente de muchas mujeres y de hombres, aún en la iglesia, han provocado cosas como que las chicas pues se rebelen, ¿verdad?, en contra de los papás, porque ¿quién es él como autoridad si ellas pueden mandarse solas? Ha provocado que la sumisión que Dios plantea y dice y establece cómo debe ser de la mujer al varón como cabeza de la familia, también las hace pensar que eso no es así, no debe ser así. ¿Por qué? ¿No? Si no es congruente con lo que ellas creen. Y una serie de problemas que han venido a incidir en la vida de las familias y en las vidas de las iglesias. Y entonces genera un montón de problemas. Pero la verdad es que Dios estableció cómo Él quería que la humanidad funcionara. Caímos, pecamos y hoy todavía pues seguimos arrastrando y con nuestro propio pecado seguimos incrementando los problemas. Por eso es que es tan importante, veamos en la palabra de Dios qué es lo que Él dice, cómo nos diseñó, cómo quiere que vivamos. Y mujeres virtuosas,
porque aquí veo a muchas mujeres virtuosas, tienen que vivir como hemos platicado y hemos visto en la palabra de Dios en estas horas, para la gloria de Dios y para que la familia, la iglesia, funcione mejor. Y vuelvo a repetir, y los varones nos toca lo nuestro. Ya cuando sea el Congreso de Varones las invitamos para que vean que sí es cierto. Solteras y casadas por igual, hoy más que nunca están expuestas a través de un constante bombardeo de mensajes en las redes sociales, revistas, en las escuelas, con las modas, las amistades, los libros, las series de televisión, las películas e incluso la promoción de instituciones médicas y legislaciones o de los gobiernos. Hoy más que nunca necesitan, hermanas, mujeres, abrazar la palabra de Dios, la enseñanza de la feminidad bíblica y poner a Dios en el centro de sus vidas. Sin eso va a ser muy difícil que quieran avanzar en este vivir como Dios desea para ustedes como mujeres. Y la segunda cosa, hermanas, ya para ir cerrando, son varios asuntos, pero ya hemos hablado de alguna manera de estos con todo lo que hemos venido diciendo. Y es esto, la visión bíblica que debes tener como mujer en tu vida y en el servicio dentro de la iglesia. Primero, ya oímos las invitaciones a la femenil, ya oímos invitaciones también a los grupos devocionales. Yo acabo de decirles, en las predicaciones, los domingos a las 9, a las 12, escuela dominical 10:40 y la sociedad femenil, ya lo dije, los lunes, ¿a qué hora? A las 5, sí pusieron atención por acá. ¿Por qué? Porque en estos lugares tenemos la capacitación en la palabra de Dios para aprender a servir, para saber cómo Dios quiere que sirvamos, para entender cómo Dios quiere que vivamos. Ya lo dije, en tu casa también tienes que leer la Biblia y estudiarla, pero estos son los lugares que como iglesia tenemos para poder edificarnos mutuamente, crecer juntos, aprender y vivir. Ser animados, ser consolados y ser capacitados para el servicio a nuestro Dios. Si están anotando, anoten ahí Efesios 4 del 11 al 16. Por favor, léanlo con cuidado, porque ahí es donde dice que cada parte, lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, al final del versículo 16 dice, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo, refiriéndose a la iglesia, crece y está sano y lleno de amor. Eso lo vivimos aquí en la iglesia. Algunas mujeres podrían participar en la enseñanza en la iglesia con los niños, jovencitos y otras mujeres, pero también en otras áreas. Servir es lo que todos podemos hacer y a veces no basta más que, o lo único que necesitamos es decir, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y hay muchas cosas, porque servir es ayudar, pero evidentemente hay otro asunto que quiero mencionar y es la diversidad de dones y de servicios. La Biblia habla de esto, habla de los dones en 1 Corintios 12, Romanos 12 y en Efesios 4 también una parte de los dones espirituales, estas habilidades que Dios da de manera sobrenatural, que el Espíritu Santo otorga a cada creyente para que pueda servir en la iglesia, para que pueda edificar al cuerpo, para que pueda entonces estar participando. Y si entonces hay muchas áreas donde las mujeres pueden servir, van a poder ejercer allí sus dones. Aquí en esta iglesia, hermanas, tenemos áreas en donde todos podemos servir, también las mujeres. Preguntar es una forma, pero la otra es ir estudiando acerca de los dones. Ya tuvimos una serie de dones hace unos meses, ¿no? En la sociedad femenil. Entonces, esto nos ayuda a ir aprendiendo, a entender, identificar el don que Dios ha dado, porque Él ha dado, si tú eres cristiana, te ha dado por lo menos un don desde que naciste de nuevo, así que no hay pretexto y tenemos que desarrollarlo. La tercera cosa es, ya lo mencionamos, la enseñanza, el discipulado como mentoras de otras mujeres, más pequeñas en edad y más pequeñas en madurez. Entonces, el pasaje Tito 2, por si no lo tenían, en los primeros versículos del 3 a 5 específicamente es donde viene este modelo, como yo les dije, ¿verdad? El modelo de Tito 2, pero es un área en la que
Yo no voy a decir podrían, yo diría tienen que participar porque es parte del discipulado, es como nos edificamos. Tenemos que ayudarnos mutuamente a crecer. Entonces, si yo voy 2 pasos adelante de alguien porque ya tengo más tiempo en el Evangelio, entonces yo puedo tomar a alguien y compartir mi vida, mis luchas, cómo Dios me ha ayudado y entonces cómo yo puedo ser de bendición para esa persona, para ese hermano. En este caso, para esa mujer, de ustedes hacia ellas. La cuarta cosa es que tenemos que entender que también en la iglesia, ya lo he dicho antes, Dios estableció un orden. Y a veces también eso es una situación difícil para muchas mujeres, porque hay mujeres muy capaces para enseñar, muy inteligentes, más que muchos hombres también. Claro, o sea, Dios nos da diferentes capacidades, pero Él ha puesto un orden en el hogar y en la iglesia también. Y en la iglesia Él ha establecido que los varones, y esto lo vemos en 1 Timoteo 2, el capítulo 3, y en 1 Corintios 11, en algunos pasajes de estos que les he mencionado, estos capítulos, como Dios ha establecido que sean los varones los que son llamados para ser pastores y para la enseñanza a la asamblea. Pero eso no significa que le prohíbe a la mujer enseñar. ¿En qué ámbitos? Ya los hemos venido mencionando. Con otras mujeres, con los jovencitos, con los niños. ¿Y son de gran bendición? Sí. Acuérdense lo que decíamos también, que la mujer está capacitada, incluso fisiológicamente, en estos ámbitos que ya mencioné, para nutrir la vida, en un sentido, para nutrir a los niños, para entenderlos mejor. No sé si han visto, hay muy buenos maestros varones, pero las mujeres de veras son fantásticas con los niños, ¿no? A veces a algunos nos cuesta trabajo, pero tienen tanta paciencia, hermanas. El Señor las ha capacitado también para eso. Entonces, hay muchas áreas de servicio y en la enseñanza no es la excepción, con estas particularidades que acabo de mencionar y que Dios establece, no yo, no nuestra iglesia, sino Dios en su palabra específicamente, y nosotros queremos obedecerlo, por eso también entendemos esto y lo vivimos así en nuestra iglesia. Y por último, ya también hablamos de esto, en la evangelización. Que tú le hables del evangelio a otros allá en tu trabajo, con tus vecinos, en tu familia, pero también aquí, en la iglesia, en tu organización, la femenil, o cuando haya un evento en donde toda la iglesia participe, o con aquellos que tú vayas y que les hables y les digas, hemos encontrado al Mesías, ven y ve. A veces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de Cristo a otros. No podemos quedarnos callados. Tenemos una deuda con Dios en ese aspecto de decir, bueno, yo soy deudor, ¿verdad? Como decía Pablo, y tengo que hablar de Cristo, tengo que decirles, porque imagínense que ustedes tienen una enfermedad grave que parece que es incurable y de repente viene un médico y les da una medicina y la sana, y conocen a otra persona que tiene la misma enfermedad y les platica. ¿Qué hacen? Pues que te vaya bien y te vas, o le recomiendas al médico y la medicina. Bueno, es mucho más importante la vida eterna o la muerte eterna como para no decir, esta es parte de mi participación, de cómo yo sirvo junto con mi iglesia, llevando el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo y que van rumbo al infierno, a la perdición. Tengo que hablarles de Cristo, tengo que hablarles de su muerte en la cruz, tengo que hablarles del amor de Dios, pero tengo que hablarles también del pecado y cómo están condenadas y que necesitan de Cristo. Y que tienen que creer quién es Él, que es Dios hecho hombre y que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que solo poniendo nuestra fe en Él podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser salvos. En 2 minutos puedes compartir lo básico del evangelio. No necesitas un curso de 40 horas. Si lo tomas, qué bueno, te felicito, está bien, pero tú ya lo has entendido, si eres salva ya lo has entendido. Puedes compartir esto e invitarlos a que vengan aquí a la iglesia. Resumiendo, hemos hablado de que mujeres y hombres son iguales pero distintos, son uno en Cristo, pero el diseño no cambia. Somos capacitados, son capacitadas, hermanas, en la palabra de Dios para servir. Hay diversidad de dones espirituales y formas de servir.
la mujer puede participar en la enseñanza a mujeres, discipulado y mentoras de otras mujeres y tienen que participar también, hermanas, igual que los varones, que todos los cristianos, en la evangelización, porque es lo que el Señor Jesús le dijo a todos aquellos que somos seguidores de Él. Id y predicad el Evangelio. Hermanas, estén alertas. El feminismo, el igualitarismo y no sé cuántas cosas vengan en el futuro, ideología de género y otras que van a estar inventando y van a aparecer, van a seguir distorsionando el diseño y el llamado de Dios para las mujeres. Estén alertas, estén abrazando la palabra de Dios y tengan a Dios como centro de sus vidas. Son parte de la obra de Dios, hermanas. Parte de la obra de Dios de acuerdo con su diseño para la edificación en el cuerpo de Cristo, para ser edificadas y para el servicio a Dios a través de servir a su iglesia. Quiero dejarles 7 retos en esta noche y con esto concluimos. 1. Cree verdaderamente en Dios y su palabra. No digas creo, verdaderamente cree. Estúdiala y obedece lo que allí Dios ordena. Es decir, vive lo que dice la palabra de Dios. Vive tu feminidad de acuerdo con lo que la Biblia establece, aunque esta enseñanza vaya contracorriente y otras voces afuera te digan lo contrario. No te dejes confundir. 4. No te dejes confundir por enseñanzas como el igualitarismo, ni te dejes engañar por movimientos e ideologías como el feminismo y otros. Está alerta, siempre estudiando la palabra de Dios. 5. Transmite vivencialmente a tus hijas y a tus hijos, varones también, lo que aprendas de la palabra, incluyendo el tema de la feminidad y de la masculinidad. 6. Sé un discípulo guía de otras mujeres, considerando los modelos que hemos platicado, Noemí, Ruth, el patrón que vemos en Tito 2. Y 7, finalmente, vive como la mujer de Proverbios 31. Que todo lo que hagas sea bajo los principios de la feminidad bíblica, para la gloria de Dios, para bendición de tu familia, para edificación de la iglesia y para salvación de aquellos que aún no conocen de Cristo y están a tu alrededor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Hay muchas voces hablando en contra de tu palabra y muchas veces las hemos escuchado. Perdónanos, pero ayúdanos a retomar el camino si lo hemos perdido. Ayúdanos a retomar el rumbo si nos hemos desviado y ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hagamos, cómo vivimos. Y a mis hermanas, Señor, que ellas puedan abrazar esta feminidad bíblica, abrazar tu palabra, tenerte como centro de sus vidas y seguir adelante, honrándote y glorificando tu nombre. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hermanas, nada más una última cosa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no nos da tiempo ahorita de verla, pero pueden escribirla, se pueden acercar conmigo o con la mesa directiva de la Sociedad Femenil y iremos contestando conforme pues nos vayan haciendo llegar las preguntas.